Hola, buenos días. Bueno, me presento, soy Rosa María Durango, soy responsable del proyecto Tercer Sector en Igualdad, en el que estoy trabajando junto a Miriam, mi compañera que estáis viendo. Es un proyecto que lleva ya más de 3 años y, bueno, lo primero quería daros la bienvenida. Somos ahora mismo 21 personas las que estamos conectadas y, bueno, podéis ir entrando, si surge cualquier cosa podéis entrar y salir del seminario sin problema. Bueno, quería en principio comentaros un poco el proyecto desde el que se genera este seminario online. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad, es un proyecto que lleva ya 3 años, es su tercer año y que está dirigido a profesionales del tercer sector. El objetivo del proyecto es, pues, promover la igualdad del tercer sector a todos los niveles, desde presidencia a miembros y miembros de junta directiva, mandos intermedios, profesionales, voluntariado, con distintas acciones que, bueno, que debido a la pandemia pues han tenido que ser modificadas, lógicamente, pero en general eran acciones presenciales que hemos tenido que suspender obviamente ahora, pero estaban así programadas, formaciones online, cursos que tenemos a través de la página web de la Federación de Mujeres Progresistas, donde podéis encontrar toda la oferta formativa de la Federación, grupos de trabajo, seminarios online, redes sociales, bueno, un poco todos los canales que teníamos a nuestro alcance para trabajar en ese sentido, en promover la igualdad en el tercer sector. En cuanto a la formación online, ahora mismo estamos trabajando tenemos un curso en marcha que es el de estrategias directivas, que bueno, está dirigida a mandos intermedios para promover la igualdad en las entidades y acabaría el 1 de junio. Tenemos prevista más formaciones online, la siguiente la que tenemos en marcha es la de formulación de proyectos con perspectiva de género, perdonadme, y la que empezaríamos en el mes de junio sería la de estrategias directivas con perspectiva de género. De hecho, me consta que hay muchas personas aquí participando en este seminario online del curso que estamos teniendo en marcha ahora de formulación de proyectos con perspectiva de género. Bien, yo no me quiero extender muchísimo, solamente agradeceros de nuevo vuestra presencia, porque hoy es el protagonismo de Susana Santos, nuestra compañera que va a presentar Miriam. Agradecer a todas las que estáis aquí, agradecer a más de 500 profesionales con los que hemos trabajado durante estos 3 años, que están confiando en nuestros proyectos, en nuestra formación, cuando vamos a los distintos territorios, que hemos estado ya Miriam y yo en bastantes sitios de distintas provincias. Agradeceros siempre la acogida que hemos tenido, ya sea a nivel presencial y online, que la verdad es que os la agradecemos de corazón. No quiero extenderme más, dejo la palabra a mi compañera Miriam, que va a presentar a Susana y un poco cómo vamos a funcionar en el seminario, cómo podéis participar y todo lo demás. Muchas gracias. Miriam, por favor. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Y nada, os queríamos dar efectivamente la bienvenida a este primer webinar del año. Y bueno, antes de presentar a mi compañera Susana, voy a hacer una pequeña presentación mía. Yo me llamo Miriam Albano, soy compañera de Rosa, como acaba de nombrarme ella, y bueno, llevo desarrollando ya 3 años el proyecto de tercer sector en igualdad. Os vamos a contar unas pequeñas claves de cómo vamos a funcionar a nivel metodológico dentro del webinar y luego ya os daré paso a mi compañera Susana. Bueno, en principio comentaros que tenemos para comunicarnos por escrito un chat, ¿vale? Donde vamos a estar muy pendientes, tanto Rosa como yo, para que cualquier pregunta que nos queráis hacer, pues vamos a hacer una recopilación de todas para que Susana, cuando termine su presentación, pueda ir respondiendo a todas y cada una de ellas. ¿Vale? Entonces, las podéis ir dejando, lo tenéis en el panel de mandos a mano derecha y directamente iremos teniendo en cuenta todas estas preguntas que nos queráis hacer, ¿de acuerdo? Luego, en principio, todos los micrófonos, para que no se acople el sonido, sobre todo, pues los tendremos silenciados y solo estará hablando, solo tendrá activo, perdón, a la persona que esté hablando. En este caso, pues cuando ahora empiece Susana, ¿de acuerdo? Estamos viendo que somos ya 24 personas asistentes ahora mismo y
¿Y qué más, qué más, qué más? Yo creo que a nivel metodológico no se me olvida nada, ¿no, Rosa? No, ¿verdad? Que no, lo que comentaba Miriam, cualquier duda que tengáis a nivel técnico o tal, estamos muy pendientes de todas vuestras preguntas que formularemos al final. Entonces, pendiente de vuestro chat y bueno, pues pasamos la palabra a Susana. Vale, yo voy a hacer una pequeña presentación de mi compañera Susana. Bueno, pues ella en la actualidad es la responsable del programa Red Género y Planes de Igualdad dentro de la Federación de Mujeres Progresistas. Ha sido responsable de programas en los ámbitos de las TIC, voluntariado y empleo. Y en la actualidad trabaja para el fomento de la calidad, la igualdad y la formación de las ONGs. Y bueno, ahora os dejamos con ella, que tendremos todas y todos muchas ganas de escucharla y de nutrirnos de todos sus conocimientos, que estoy segura que van a ser muchos. O sea que cuando quieras, Susana. Pues buenos días. Espero que, bueno, pues a ver, que se me escuche bien y que además efectivamente pueda daros respuesta a las dudas que os surjan respecto a la materia. Y si no es así, desde luego me informaré todo lo que sea necesario para buscaros todos aquellos casos que veamos que se salgan de la normalidad y pueda daros una respuesta correcta. He preparado una pequeña presentación que es la que bueno, vamos a ir siguiendo a lo largo de la jornada. Como mis compañeras están pendientes del chat, pues no dejéis de consultar dudas y bueno, nos vemos al final y vamos a ver qué preguntas han ido surgiendo. Vamos a ver diferentes cosas, pero tenemos que empezar por el principio. Y el principio es siempre hacer una reflexión sobre cuál es la situación de mujeres y hombres en el mercado laboral. Estamos hablando de que los planes de igualdad son un instrumento al final destinados a corregir esas desigualdades que se están produciendo en el ámbito de la empresa o de cualquier organización, porque las entidades sociales al final son organizaciones laborales y por tanto se rigen también por este tipo de mecanismos, ¿no? Entonces tenemos que ir hacia atrás para ver cómo estamos, de dónde venimos y por qué son necesarias estas medidas de acción positiva. Estoy segura de que muchas cuestiones las habéis trabajado en los cursos que tienen que ver pues, con la socialización vivencial, con qué pasa con las mujeres, qué se espera de nosotras y ellos o de todas, ¿no? De cómo se supone que los hombres y las mujeres se relacionan en la esfera privada y en la esfera pública. Y en ese sentido, tenemos que ir al origen, que es la división sexual del trabajo, en estas esferas que comentaba, ¿no? El quién hace qué en cada una de ellas. En la estructura en la que nos movemos, donde todo está compartimentado en cajoncitos y donde cada quien tiene establecido un rol a nivel social y qué difícil es salirse de ahí, ¿no? De esos roles que están establecidos, encontramos una división sexual de las tareas. Bien es cierto que, por supuesto, cada vez se produce más esa transgresión entre quienes están en un lado o en otro. De hecho, las mujeres llevan muchísimo tiempo saliendo de la esfera privada a la esfera pública, no tanto al revés. Ahora lo vamos a ver. Sin embargo, es cierto que encontramos que en la división de las tareas encontramos un trabajo productivo y un trabajo reproductivo. Y ese que tiene que ver con el cuidado o el reproductivo, con el bienestar de las personas de la familia, con la atención a la dependencia y a los menores, con la atención al hogar, sigue recayendo de una manera mayoritaria en las mujeres, y siendo lo contrario el trabajo más productivo en los varones, que todavía se perciben a nivel social casi como cabezas de familia, ¿no? Como los proveedores principales de las familias. De hecho, eso repercute también en qué tipo de jornadas que vamos a ver ahora acaparan más las mujeres en el mercado laboral y los varones. Esto además está muy de actualidad. Me parece que la semana pasada leía un artículo sobre cuáles están siendo las consecuencias sociales de esta pandemia que nos ha tocado vivir y que nos ha bofeteado así de repente y que ha vuelto a reubicar
¿no? Como si las mujeres de manera natural tuvieran que volver a ese espacio de cuidado, de responsabilidad del ámbito familiar. Tenemos a los y las menores en casa, tenemos a personas dependientes y bueno, parece que el engranaje social de esta sociedad nuestra que tenemos patriarcal o machista enseguida encaja perfectamente para que retrocedamos a la esfera privada. De hecho, bueno, está por ver y todo apunta a que así va a ser y cómo va a afectarnos eso en el mercado de trabajo, ¿no? Y seguramente sea con, de nuevo, un aumento de la parcialidad, un aumento del desempleo en las mujeres. Sigo, voy a pasar la diapositiva, no obstante, lo tenéis a vuestra disposición y las compañeras del tercer sector pueden hacerosla llegar. En este sentido, quería poneros aquí, es cierto que se ve muy pequeñito, pero os voy a contar en qué consiste. Este es un documento que es el Observatorio de Ocupación de las Mujeres, lo publica el SEPE, lo sacó el año pasado, en 2019, con respecto a 2018. Y es verdad que aquí ahora vamos a hablar de este tema más en profundidad. Podemos ver cómo las mujeres efectivamente han entrado en el mercado de trabajo. 2019 nos fue, de hecho, y 2018, que es el que se remite, un año especialmente malo en el empleo femenino, dentro de que siempre es malo. Sin embargo, seguimos acaparando una mayor temporalidad, seguimos protagonizando trabajos en empleos de hostelería, servicio doméstico, y estamos al final enmarcadas en una serie de ocupaciones. De hecho, ponía ahí una cifra que en torno al 63% de las mujeres empleadas estaban en solo 15 ocupaciones de todo el marco, ¿no? de todas las posibles ocupaciones que podemos tener. Y la temporalidad, ¿no? de los contratos firmados, casi 9 de cada 10, remitiéndonos a ese año. De hecho, lo que hemos dicho, seguimos realizando la gran mayoría del trabajo no remunerado, un trabajo de cuidados que ahorra mucho dinero a los estados y que tienen un gran peso en el PIB de los países, y que realizamos gratuitamente las mujeres, o sea que somos una fuerza de trabajo bastante barata para los estados. De hecho, hasta un 42%, he sacado algunos datos de la OIT, hasta un 42% de las mujeres no pueden acceder a un trabajo remunerado porque están atrapadas en el trabajo de los cuidados, en comparación con un 6% de los varones. Y esta cifra es muy importante porque existe cierta tendencia a responsabilizar socialmente a las mujeres de que no queramos trabajar o de que seamos nosotras las que solicitamos las jornadas reducidas, o es que ellas no están tan interesadas en ascender, o es que hay una red que atrapa, que son los cuidados, que es estar pendiente de los menores, de las personas dependientes, que sostienen las economías, sostienen al mundo, y sin embargo no tienen ningún valor porque están en esa esfera reproductiva y no productiva de la que hablábamos, y que además te tienen totalmente atrapada, ¿no? Porque puedes acceder al mercado laboral quizás, y solo si cumples una serie de condicionantes. Vamos a ver qué tiempo hay realmente para que se pueda trabajar en igualdad de condiciones o en algo que apenas se le parezca a eso. Y además afrontamos, ¿no? eso de la doble jornada y la triple jornada. O sea que cuando llegamos al mercado de trabajo, además llevamos una mochila que tiene que ver con seguir encargándonos de los cuidados, que además es tremendamente agotadora para las mujeres. Hablaba también aquí de puestos directivos. Las mujeres ocupan solo un 16% de los puestos directivos en España. De hecho, bueno, desde luego no se cumple, el IBEX incumple la cuota de género que se había establecido para los consejos de administración, ¿no? Y cómo soportamos una brecha salarial que casi llega al 22% en España, superando la media europea. De hecho, hay bibliografía bastante interesante respecto al tema de las mujeres en la dirección, y en este sentido me gustaría destacaros sobre todo en las teorías académicas norteamericanas, se habla mucho del tema del doble vínculo, del doble nudo.
con respecto a qué pasa con las mujeres cuando están en puestos directivos. Y de hecho también estos días, y os lo lanzo por aquí, no seguro que habéis estado escuchando, que los países que mejor han gestionado, porque bueno, en fin, yo creo que en esto se hace casi lo que se puede, ¿no? El tema de la pandemia coronavirus estaban dirigidos por mujeres. Yo leí muy atentamente el artículo, porque bueno, a priori parecía que podía tener bueno, pues que podía ser muy positivo, ¿no? Pues qué bien que se pone en valor la capacidad de gestión de las mujeres. Sin embargo, me parece que tienen una trampa que tiene también que ver un poco con esto del doble vínculo que os comentaba, y es que al final se nos adjudican una serie de características especiales en la gestión directiva o en la gestión laboral, sobre además de las cuales tenemos que responder con una excelencia llamativa, porque claro, si las mujeres lo hacemos tan bien, en fin, somos tan buenas gestoras que tenemos que mantener un estatus, un nivel que no se exige a los varones. Y esta teoría de la que os hablaba, del doble vínculo, también tiene que ver con las propias características de las mujeres que están en puestos de dirección. La teoría dice, más o menos así someramente, que aquellas directivas que optan por digamos, una manera de trabajar mucho más vertical, más directiva, más de mando, son percibidas como muy eficaces, pero no gustan a nivel personal, ¿no? Es lo que llaman los liderazgos masculinos o liderazgos femeninos, que en realidad es un estereotipo. Y así son percibidas. Y las mujeres, según estos estudios, que adoptan liderazgos que son más comunicativos, más horizontales, más participativos, son percibidas como buenas personas, ¿no? Y gente maja, pero menos eficaces. Estamos, por tanto, atrapadas en una trampa por el cual nuestro liderazgo también está vigilado con lupa para ver, ojo, cuidado, el modelo que eliges, y en cualquier caso va a ser cuestionado, tanto si eliges un modelo como otro. Y es otra mochila más que tienen ese 16% de mujeres directivas en España, además de todo lo que estábamos hablando anteriormente. Voy a volver a la presentación. Es muy raro porque como no os veo, no sé, no sé si estoy yendo muy rápido, si estoy yendo bien, pero bueno, luego está la oportunidad de preguntar, pues estoy aquí disponible para vosotras y vosotros. Perdonad, volviendo un poco a lo anterior, estaríamos pues, para resumirlo, aunque seguro que lo habéis estudiado, hablando de lo que son las segregaciones verticales y horizontales, ¿no? Sobre dónde están las mujeres dentro del mercado de trabajo, es decir, dónde están ubicadas a nivel horizontal, en qué ocupaciones, en qué profesiones, y también a nivel vertical, qué escala jerárquica ocupa. Ese cosmos puede reproducirse en el seno de las empresas y de las organizaciones sociales, que como decíamos son organizaciones laborales también. Lo que se hace al final con un plan de igualdad, perdonad, lo que se hace al final es hacer ese estudio que se hace con respecto se hace en el diagnóstico, ahora lo voy a explicar, con respecto a cuál es la situación de mujeres y hombres. Ahora vamos a ver cómo se estructura, vamos a ver también qué tenemos, qué instrumentos legales tenemos para hacer esta medida, ¿no? El primero de todos es la Ley de Igualdad, la 3/2007. La Ley de Igualdad está diseñada con el objetivo, es una política pública que lo que pretende es alcanzar, crear acciones destinadas a alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres, y además a eliminar cualquier barrera, cualquier discriminación por razón de sexo. La importancia de la Ley de Igualdad sin duda radica en que reconoce la igualdad sobre el papel de mujeres y hombres, que ya la teníamos, pero pone el énfasis en vamos a ver qué está sucediendo, porque a pesar de estar sobre el papel no hay una igualdad real y se producen discriminaciones, y vamos a crear acciones concretas que procuren ese limado de las diferencias que hay, ¿no? de esas brechas a todos los niveles políticos, sociales, culturales, económicos, para que se equilibre la situación. Porque lo cierto es eso, que se está haciendo un trabajo que luego no se traslada a la realidad. ¿Por qué no se traslada? ¿No? Y claro, una argumentación muy clásica es, pero si hay igualdad,
si la igualdad ya está conseguida, sí que más queréis, si hombres y mujeres somos iguales, sí, claro, sobre el papel en España, que sí, no salimos a otros contextos donde, en fin, es mucho más horrible esta realidad. Sí que lo somos, sin embargo, entre la teoría y lo que está sobre el papel y lo que se traslada luego en la sociedad y que tiene que ver con estos mecanismos de funcionamiento que decimos patriarcales de la propia sociedad, ¿no? Del engranaje, como si se supone que, porque estamos en una ley que nos supone, la cosa se recoloca y al final se recoloca siempre igual. Y entonces algo sucede. Es decir, hay dinámicas pues que de status quo por las cuales, bueno, pues hay un mantenimiento de los privilegios o del potencial económico y social por parte de los varones y claro, la tendencia natural es a que eso se descoloque todo. Entonces hay que hacer políticas públicas destinadas a que la situación vuelva otra vez a equilibrarse. Y es así con políticas públicas y con leyes, y mira cómo estamos, ¿no? Con esa brecha salarial que hemos dicho, esos incumplimientos de cuotas con respecto a los órganos de gobierno, esa parcialidad y esa temporalidad de las mujeres, con que imaginaros si esto lo dejamos así al libre albedrío. Vale, pues dentro de la ley de igualdad se empezó también a hacer mucho más énfasis en el tema de los planes de igualdad y los explicitaba mucho más. Los planes de igualdad al final, así sobre el papel es lo de es un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico. Y es que eso es, o sea, es llevado luego ya a la práctica. Primero se hace una foto, cuál es la situación que tiene esa empresa, esa organización, que es el diagnóstico. Cuando se analiza la fotografía, dónde están hombres y mujeres, qué salario perciben hombres y mujeres, qué antigüedad tienen, qué tipo de contratación, qué complemento reciben, quién tiene los permisos, quién protagoniza, digamos, las bajas y quién no. En fin, cuando ya tenemos todos esos datos, se diseña el plan de igualdad, que son un conjunto ordenado de medidas que lo que tienen es, una vez que tenemos la foto y vemos dónde están sucediendo esas discriminaciones, dónde se están abriendo esas brechas o dónde hay que incidir más, ahora lo veremos qué pasa también en las organizaciones sociales, y hacer políticas efectivas, ¿no? Y medidas efectivas concretas de cambio de la situación. Aquí había puesto que no es una declaración de intenciones, que por desgracia muchas veces sucede y muchos planes de igualdad acaban en un cajón, lo cual, bueno, aparte de un incumplimiento es una lástima porque tiene que estar muy ajustado, lo suyo es que efectivamente responda a la realidad que vertió el diagnóstico y a las capacidades que tiene la empresa o la organización para revertir las situaciones de desigualdad que aparecen en el diagnóstico. Y tiene que ser unas medidas, como se dice siempre, lo de SMART, medibles, alcanzables, en tiempo, evaluables, con unos indicadores que nos permitan ver cuando pasa un tiempo qué ha pasado, ¿no? Si se han cumplido, no se han cumplido y demás. No son medidas proteccionistas, no tienen que ver con otorgar privilegios a las mujeres, no es un trámite burocrático y no pueden ser acciones que pretendan crear como una especie de protección especial. Los planes de igualdad permiten que hombres y mujeres en la plantilla se beneficien de una mejor situación dentro de la empresa o de la organización, vela por el respeto de los derechos de hombres y de mujeres, y se basa efectivamente en el reconocimiento de dónde no se está produciendo igualdad de derechos, igualdad de situaciones, pero es con un reconocimiento previo que se hace con el diagnóstico cuando se crean estas medidas específicas y concretas. Respecto a la ley, un poco por cerrar este tema, además de la 3/2007 de la Ley de Igualdad, el año pasado, en marzo, se creó un Real Decreto que lo que hizo fue también modificar aspectos respecto a los planes de igualdad dentro de lo que es la ley de igualdad. Vamos a ver en qué se modificaron. Más adelante crearon, planteaba una serie de mejoras o de ampliación de las cuestiones que ya se estaban trabajando en los planes de igualdad hasta esa fecha, en esos
12 años, ¿no? entre una ley y la otra. Bien es cierto que bueno, este Real Decreto no está teniendo desarrollo reglamentario en muchísimas de sus cuestiones y, por tanto, todavía no sabemos cómo se van a aterrizar algunas de esas intenciones planteadas en el Real Decreto, ¿no? De esas políticas descritas. Vamos a ver a dónde nos lleva. Yo lamento mucho pensar, igual yo estoy así como mal pensada, que por desgracia la situación sobrevenida que tenemos en la actualidad posiblemente retrase en general toda la aplicación y desarrollo normativo de las políticas públicas de la igualdad. Posiblemente, de hecho, tendremos que estar bastante vigilantes para que no haya un retroceso en la aplicación de políticas de igualdad, porque es bastante recurrente que cuando suceden situaciones de crisis importantes, nos pasó en 2008, la que viene ahora es mucho más gorda y además, bueno, tiene un contexto global y de manejo muy complicado porque parece que va a ir, va a venir, bueno, en fin, es bastante complejo. Y eso nos pone otra vez en riesgo todas las políticas de igualdad, porque aquellas que estaban por desarrollarse posiblemente se queden en stand-by. Vamos a ver qué pasa con las que ya estaban en funcionamiento y que no haya un retroceso, porque lo de la cabra tira al monte nos pasa mucho. Y cuando a veces cuando se producen estas situaciones, no a veces, cuando se producen situaciones rupturistas o de crisis, las políticas de igualdad se suelen relegar. En ese sentido, de hecho, igual se lo puedo compartir luego a las compañeras, hace poco entrevistaron a María Solanas, que pertenece al Real Instituto Elcano, y habló, era muy interesante sobre precisamente el riesgo de retroceso en políticas públicas sobre igualdad, que me parecen muy interesantes y que creo que tenemos que estar bastante alerta. Bueno, pues vamos a seguir. Voy a cerrar por aquí pestañitas para que no sea más. Pues vamos al lío con el tema del plan de igualdad. Me gustaría poner de relevancia esta guía que realizó nuestra compañera Amada hace unos años para la elaboración de planes de igualdad en ONGs de acción social. De hecho, es que si buscáis literatura no se ha hecho nada más después ni nada más antes. O sea que quería ponerla en valor. Se hizo a través de la plataforma de ONGs de acción social y que, bueno, lo marcaba dentro de una serie de publicaciones sobre cuestiones estratégicas dentro de las organizaciones. ¿Qué nos dice esta guía y qué nos dicen en general de lo que son los planes? Lo que decíamos, estamos hablando de medidas colectivas e integrales que afectan a hombres y a mujeres y que pretenden incidir de manera positiva en la situación de ambos en la plantilla, que además es transversal. Si bien es una herramienta que suele partir por parte de recursos humanos y de la gestión, no obstante es una herramienta a nivel laboral, de derecho laboral, es transversal y debe considerarse que atraviesa todas las acciones y todas las políticas que tiene una empresa para que sea una cosa, para que sea como debe ser. Porque posiblemente es lo que decimos, ¿no? Que por desgracia muchas veces acaban en un cajón, muchas veces se llevan a cabo pues porque hay un empeño por parte en el caso del tercer sector, ahora lo veremos, es verdad que hay un interés moral y ético en llevarlos a cabo, pero también es cierto que es casi siempre parte de un área personal que está formado, las de género o las de la comisión de género. O bueno, el grupo de las que están interesadas en esas que a veces son las que aprietan y presionan para que se lleve a cabo. Otras veces parte de las entrañas de la propia entidad. Pero en el caso de las empresas sucede muchas veces que hay una implicación si no hay una obligación legal, que ahora lo vamos a ver. Pero, en cualquier caso, lo suyo es que, aunque parta de y se cree como un instrumento de recursos humanos y de derecho laboral, sea transversal e implica a todas las áreas de la organización. Es dinámico porque es un instrumento que debe adecuarse a las realidades de la organización o de la empresa en la que estamos. Está sometido a cambios y lo que debe hacerse también es llevar un control y un seguimiento, que es algo que hace la Comisión de Igualdad, para valorar qué desviaciones se están produciendo, porque a veces las desviaciones son pues, por desdén o por dejadez, no estamos llevando a cabo la medida que tenemos puesta en nuestro plan,
Y otras veces es porque la realidad, en los 4 años, que normalmente es el periodo que marca el plan, se ha producido cambios en la empresa o la organización y el instrumento se está moviendo y se está adaptando. Por supuesto, cuando acaba, debe ser evaluado, debe ser diagnosticada la situación otra vez para proponer un plan 2, un plan 3. Es, por tanto, coherente, pone aquí sistemático y coherente, porque también no podemos plantear una serie de medidas en una empresa o en una entidad si no sabemos de qué punto partimos. Que hay veces que se quieren llegar a atajos, eso a veces en las empresas lo encuentras un poco más, ¿no? Como que la parte diagnóstica, pues a lo mejor se puede hacer el plan directamente, se va como con un poco de prisa. A veces es por una cuestión de tiempo, otras veces es por una cuestión de que el diagnóstico suele sacar así vergüenza, ¿no? Que no queremos a lo mejor tanto ponerlas en relevancia. Pero es que si no sabemos de dónde partimos, las medidas que se diseñen, bueno, en fin, se pueden hacer unas medidas estándar, pero las cosas de manual, pues son cosas de manual, no tienen una aplicación práctica destinadas a erradicar cuestiones concretas que son las que tenemos que trabajar en nuestra empresa o en nuestra organización. Están ahí, pues eso, que a lo mejor nos cuadran y a lo mejor no, porque no responden para nada a nuestra necesidad. Por tanto, es eso, tienen que ser flexibles, conforme a las necesidades. Y una de las características de las medidas de los planes de igualdad es que son temporales, no son para siempre, que también hay mucha preocupación. ¿Y esto va a ser así siempre? No va a ser así, en tanto en cuanto no se estén consiguiendo los objetivos que se han previsto. Cuando se consigan, esa medida se cae del plan de igualdad para el siguiente, cuando se haga el siguiente diagnóstico y se haga la evaluación y se pone otra medida distinta. ¿Vale? Pues vamos para allá. Aquí he puesto algunas preguntas que suelen ser bastante, ¿no?, recurrentes con respecto al tema de los planes de igualdad. En cualquier caso, ya sabéis que como está el chat, pues está la opción, de que podáis consultar lo que necesitéis y yo me comprometo a daros respuesta en directo o en diferido para que lo tengáis. ¿Solo se puede hacer un plan de igualdad cuando es obligatorio? No. Vamos a ir primero a cuándo es obligatorio. La ley ya establecía que era obligatorio tener un plan de igualdad para aquellas empresas que, organizaciones, cuando digo empresas, lo digo así en general, en organizaciones laborales de más de 250 personas en la plantilla. Eso ya era obligatorio. ¿Qué introduce el Real Decreto del año pasado? Pues introduce la obligatoriedad de tener un plan de igualdad para organizaciones de menor tamaño y lo hace por tramos. Hasta el 2020, marzo de 2020 de este año, se baja ese tramos, lo he puesto por aquí, aunque no sé si ha quedado un poquito pequeñito. Las de 150 a 250 tienen la obligación de tenerlo a partir de hace nada, 2 meses, de marzo de este año. Hay un año más para aquellas que están entre las 100 y las 150 y otro año más para aquellas que tienen entre 50 y 100 personas en la plantilla. O sea, que se preveía un aumento gradual de esa obligatoriedad. Con respecto a las ONGs, es verdad que muchas de las ONGs que estamos aquí presentes no nos acercamos a esa horquilla con respecto a nuestro personal, ni de lejos. No obstante, eso no implica que no podamos tener un plan de igualdad. Nosotras dentro del equipo de planes estamos realizando planes de igualdad en organizaciones hasta con 3 personas. Y sí que en nuestro caso tiene que ver mucho con una declaración de intenciones, ¿no? Un posicionamiento de para nosotras, para nosotros como entidad, es importante tener esto en nuestros pilares y en nuestra gestión, ¿no? En cómo vamos a trabajar todos los procesos relacionados con recursos humanos, con cultura organizativa y demás. Y lo cierto es que se desarrollan, aunque no haya obligatoriedad de tenerlas. Incluso, que es la segunda pregunta, el tema de si la plantilla es femenina, que es algo que pasa mucho en nuestro sector porque es un sector muy femenino. Que la plantilla sea femenina no quiere decir que tengamos incorporada la perspectiva de género. Esto es una cosa que cada quien pues, se lo tiene que currar y no, que esté lleno de mujeres no quiere decir para nada que
que haya ni esa cultura con perspectiva de género y desde luego esa gestión. Y luego además hay muchísimas medidas del plan de igualdad que no tienen que ver con eliminar brechas entre hombres y mujeres, sino que tiene que ver con sistematizar procesos, con realizar procedimientos con perspectiva de género, con procurar cómo va a ser cuando haya hombres y mujeres en la plantilla. O sea, que no es un problema que la plantilla esté feminizada o sea incluso femenina al 100%. ¿Cuánto dura? Sobre la duración, lo ideal es que nos movamos de los 2 a los 4 años. Casi siempre se opta por 4 años porque no deja de ser un proceso laborioso que conlleva además que ya no solo el tener el documento, sino que tienes una serie de medidas que llevan un tiempo llevarlas a cabo. Y luego ya tienes que evaluarlas, medirlas, ver que están correctamente ejecutadas para plantear el siguiente. Y parece un plazo razonable porque es verdad que en menos tiempo no parece que sea muy viable llevar a cabo medidas, a no ser que sean pues, cero ambiciosas y se hagan muy rápido. Pero bueno, lo ideal es que sean unos 4 años. Sí que tenemos que incluir medidas de conciliación en los planes de igualdad, de conciliación de la vida personal y familiar, y esto es importante, personal y familiar, no solo relacionado con hijos e hijas o personas a cargo por parte de la plantilla. Y bueno, aquí habíamos puesto un eje de cultura organizacional, de cultura por la igualdad, que nosotros solemos incluir en los planes de igualdad dentro del equipo, que tienen que ver con no solo introducimos la igualdad porque se dice es de recursos humanos y ahora es un instrumento de gestión y ya está, y se aplica, sino cómo vamos a hacer para que la plantilla además empiece a interiorizar culturalmente el tema de la igualdad de oportunidades. Cuando me refiero a culturalmente, me refiero a cultura organizativa, que es siempre lo que tarda lo más impermeable, quiero decir, lo menos poroso y lo que cuesta más trabajo cambiar de todas las esferas que tenemos dentro de una organización y de una organización laboral. Porque todos los aspectos estructurales al final son vía medidas. Se pone esta medida, se tiene que cumplir, ¿no? Lo hace recursos humanos, o todas las cosas institucionales. Sin embargo, la cultura organizativa tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo se establecen esas relaciones, mujeres, hombres, qué roles ocupamos, quién hace qué, incluso cómo nuestro humor, como lo de la idiosincrasia, que siempre lo digo mal, de los pueblos, ¿no? Cómo somos, cómo funcionamos. Tiene que ver con eso. Y eso, claro, le cuesta mucho más que se cambie. En general, en las organizaciones, es verdad que hay encontramos las dos cosas, o mucha motivación al cambio o cuestiones donde nos cuesta un poquito introducir cambios porque siempre las hemos hecho de la misma manera, son roles, ¿no? Son una manera así de eso, de cómo nuestra cultura, de cómo nos relacionamos, que cambiar eso pues cuesta mucho más. Se consigue porque con las medidas, cuando uno empieza con medidas de carácter estructural, eso hace así, contamina y es como una lluvia y acaba como cayendo incluso en lo más poroso, acaba calando y acaba cambiándose. Vamos así. Además de tener un plan de igualdad, resulta que hay empresas y entidades sociales que lo hacen también, que se presentan al distintivo de igualdad, que al final es una marca de excelencia. Se concede de manera anual, este año todavía no ha salido la convocatoria y tiene que ver pues, con aquellas organizaciones, empresas que han realizado una ejecución muy brillante, digamos, de su plan de igualdad, que además han introducido medidas muy innovadoras, que se han adaptado muy bien a la flexibilidad y por tanto han adoptado los cambios que hayan sido necesarios para que se adaptara en eso. Y bueno, aquí hay algunas organizaciones sociales que tienen distintivo de igualdad, o sea que no es algo que esté alejado del tercer sector para nada, que eso nos pasa a veces, que nos creemos que estas cosas pues, son para las empresas. Y las personas que estamos aquí somos trabajadores y trabajadoras, por tanto nos regimos con legislación laboral y por tanto somos beneficiarias y beneficiarios de regulaciones
de igual manera, aunque no sea una empresa o nuestro fin sea no lucrativo o bueno, este tipo de cosas que además nos gustan trabajar en el tercer sector, pero somos trabajadores y trabajadoras y estas son medidas que se enmarcan en ese punto, ¿no? en el derecho laboral. Vamos a seguir. Espero eso, no ir demasiado rápido, con ejes y medidas prioritarias y transversales que normalmente encontramos en las medidas. Sobre todo los hemos repartido con respecto a temáticas. Vamos a ver también que el Real Decreto del año pasado estableció unos ejes obligatorios, pero que igual nos hemos quedado ahí, ¿no? Su desarrollo reglamentario, ahora los vamos a ver. Al final son más o menos las mismas temáticas que tenemos aquí. De hecho, es verdad que yo tengo ganas de ver ese desarrollo reglamentario porque los ejes nuevos planteados el año pasado en el Real Decreto, algunos se me repiten mucho. Entonces, no sé exactamente qué materias les gustaría que trabajáramos en uno o en otro. No obstante, al final, los temas en los que se enmarcan son estos, más o menos, ¿no? Tienen que ver con la selección de personal o el acceso al empleo, también con la promoción y, ojo, con la clasificación, que puestos ocupan hombres y mujeres, están bien clasificados y clasificadas en la empresa, se está produciendo lo que hemos dicho, ¿no? Si se ha producido segregación horizontal, pues tendríamos que ver también y vertical, ¿no? Tendríamos que hacer aquí medidas concretas. La formación, la política retributiva. En el Real Decreto nuevo veremos que se introduce un eje de auditoría salarial, de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, la comunicación. Y a nosotros nos gusta mucho, bueno, solemos introducir de cultura organizacional, temas de política y salud laboral y también temas de voluntariado. Porque al final estamos en organizaciones sociales y el voluntariado tiene un peso muy importante. Voluntariado no es personal laboral, pero bueno, está bien que a nivel de cultura organizacional o a nivel de procesos introduzcamos medidas. Por tanto, un poco por retrotraerme así para atrás. Teníamos, quiero lanzar un plan de igualdad, fenomenal. Aparte de una fase documental primera que tiene que ver con unos compromisos que se tienen que firmar por parte de la dirección y demás. De hecho, espera, que lo voy a explicar bien desde el principio. Cuando una empresa o una entidad social quiere ponerse con igualdad, lo primero de todo tiene que ver con compromiso de la dirección, órganos de gobierno. ¿Queremos tener un plan de igualdad? Sí. Lancemos un compromiso por escrito, en una especie de contrato. Me comprometo en mi compromiso para las políticas igualitarias y demás. Vamos a promover pues que en nuestra organización, en nuestra empresa, se lleve a cabo un plan de igualdad y que muestre este compromiso y nos haga partícipes de mejorar la situación de mujeres y hombres. Eso es, digamos, el pistoletazo de salida. Después se conforma la Comisión de Igualdad. La Comisión de Igualdad es el grupo de trabajo que va a velar por el cumplimiento, por el desarrollo del plan de igualdad y además el que va a negociarlo de alguna manera. El plan de igualdad no deja de ser un procedimiento negociado. Quiero decir que tiene que tener una parte dentro de esa comisión de igualdad que represente a la plantilla y otra parte que represente a la empresa o a la organización. De hecho, si hay personas de comité de empresa o representantes legales de la plantilla, tienen que estar en la comisión de igualdad, porque no deja de ser un procedimiento negociado, afecta a derecho laboral. Lo que tengamos en el plan de igualdad es un documento que bueno, su incumplimiento puede acarrear problemas también a las organizaciones, porque puede llevarse a nivel laboral y puede tener ahí un problema. Por tanto, al ser un procedimiento, tiene que hacerse pues eso, con esa seriedad, ¿no? en la Constitución y teniendo en cuenta las dos partes del procedimiento negociado. Se pide que las dos partes estén formadas por el mismo número de personas, y a ser posible, si es paritario, pues fenomenal. Si las personas que están en la comisión tienen formación de género, pues mejor que mejor. Si no la tienen, pues también
de las cuestiones que planteamos siempre es la formación para empezar a la Comisión de Igualdad, porque si no lo ves, es muy difícil que entiendas que haya que aplicarlo. Seguro que os pasa, porque además, bueno, quienes estáis ahí al otro lado, aunque no os vea, sois personas que estén comprometidas con esto. Y seguro que os pasó, como a todo el mundo, que llevabais una existencia más o menos normal hasta que de repente te diste cuenta, ¿no? Nos dimos cuenta de que esto estaba sucediendo, lo de las gafas violetas hasta que llaman, y entonces ya no puedes parar de verlo, ¿no? Y no puedes evitar, no te puedes quitar ya. Esto ya no te quitas. Ya te haces feminista o te comprometes con esto y esto no te puedes quitar. Es una cosa rarísima, ¿no? Y el caso es que, claro, si la Comisión de Igualdad no tiene conocimientos, formación, sensibilización en género, es muy complicado que entienda por qué se han desarrollado esas medidas. Posiblemente las ejecute, o sea, vele por su ejecución de igual manera, como muy robótica, ¿no? Muy automatizada. Pero sería lo ideal realmente que contaran con esa forma para poder ejecutar mejor esa labor. La Comisión de Igualdad, por tanto, tiene una tarea de vigilancia, de estar pendientes de la ejecución del plan de igualdad y de sus medidas, si bien las medidas del plan de igualdad se establecen con un cronograma de actuación y una asignación de tareas. Al final es, y vosotros y vosotras que hacéis proyectos seguro, porque bueno, estáis además en este programa de tercer sector en igualdad, al final la manera un poco de desarrollar los proyectos es lo mismo, ¿no? Cuando tenemos el objetivo, hemos detectado una necesidad, mediante un diagnóstico, establecemos unos objetivos de acción destinados, ¿no? O ese árbol de problemas, ¿no? Destinado a solucionar los problemas diagnosticados o las problemáticas que hemos visto. Ponemos unos objetivos, unas acciones concretas que se encaminan a conseguir esos objetivos específicos, que se encaminan a su vez a conseguir objetivos de carácter general, y que esas acciones, esas actuaciones tienen un cronograma en el tiempo, una asignación concreta de recursos, una asignación humana, quién se encarga de qué, en qué tiempos, y unos indicadores. Y en los planes de igualdad es igual. Hemos hecho el diagnóstico, vale, con esto, ¿qué medidas vamos a hacer en esos ejes temáticos? Los pongamos así o los pongamos como en el Real Decreto de nuevo. Y estas son medidas concretas, ajustadas, lo que decíamos, SMART, medibles, evaluables. ¿Quién las ha hecho? Porque además cuando la comisión vaya viendo y se vaya reuniendo pues cada 6 meses o así y vea qué se está haciendo, pues tenemos ahí la asunción de responsabilidades. A ver, dijimos que íbamos a repasar toda la documentación institucional para que tenga un lenguaje sexista. No se ha hecho. ¿Quién lo tenía que haber hecho? La persona de comunicación. Vale, pues tirón de orejas, ¿no? Es la manera un poco de poder evaluar y de poder ver dónde ha habido desviaciones. Si queremos tomar esto como mucho más que una declaración de intenciones. Vamos a pasar un poquito más. Bueno, esto es lo que os comentaba con respecto a la aprobación del Real Decreto Ley del año pasado, de marzo, que no tiene desarrollo reglamentario todavía. Se hablaban de estos ejes: proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación y promoción, condiciones de trabajo, incluido la auditoría salarial. Yo por eso os decía que estaba bastante interesada en ver el desarrollo reglamentario, porque hay algunas que se me parecen bastante. Por ejemplo, pues la promoción, la clasificación y la infrarrepresentación femenina. Me gustaría, aunque nosotras ya en planes los estamos trabajando así, los planes que estamos haciendo con empresas, pero todavía nos cuesta, ¿no?, ver dónde introducir una medida u otra. Nos gustaría tener más información, pero realmente necesitamos un mayor desarrollo para verlo. Pero bueno, más o menos son los ejes. De hecho, veis, aquí habla otra vez de retribuciones. Aquí se ha hablado también de auditoría salarial, ¿no? O sea que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Y el que vamos a encontrar es el de prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Una de las preguntas también clave: ¿y otros tipos de acoso entran en el plan de igualdad? No. El plan de igualdad está diseñado para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo. El acoso ambiental, el acoso moral,
y otros tipos de acosos laborales o que se produzcan en entornos laborales, aparte de que están tipificados de otra manera a nivel legal, no se enmarcarían dentro del plan de igualdad. No obstante, las empresas y las organizaciones deberían ocuparse de esto y tener protocolos también con respecto al acoso laboral, no solo con el acoso sexual y por razón de sexo. Otra de las novedades legislativas, que tampoco de momento sabemos nada, es lo de la creación de registro público de planes de igualdad. La ley establecía la creación de un registro público de planes de igualdad y que además iba a haber registros autonómicos donde poder depositarlos y demás. Hay algunas autonomías que sí que tienen registros autonómicos, pero lo que os decía, de momento tenemos el RECON, que es donde se registran los convenios colectivos, que dependen del ministerio, y muchas empresas lo que están haciendo es registrar su plan de igualdad ahí, porque al final lo que decíamos es un procedimiento negociado, sobre todo muchas veces se ha negociado en el marco de un convenio colectivo y por tanto tienes la obligación, como así ha sido, de inscribirlo en este registro, ¿no? En el RECON. Pero hay muchísimas más empresas que tienen planes de igualdad que las que tenemos registrado y también, por desgracia, seguramente hay muchas empresas que deberían tener plan de igualdad y no lo tienen. De hecho, el objetivo de este registro es precisamente poder hacer esa auditoría de ver quién está cumpliendo con la ley y quién no. Y se establecen sanciones bastante importantes para aquellas empresas que no lo cumplan. Pero bueno, ahí se ha quedado y esperemos que no se queden en el olvido. Hace especial hincapié en el tema de la igualdad de remuneración por sexo, por eso se pide una auditoría salarial. Y una de las cuestiones que, bueno, es verdad que se está modificando continuamente, pero que también apareció en el decreto de ley, tenía que ver con la adaptación de la jornada de trabajo, la distribución y la ordenación del tiempo de trabajo en función de las necesidades de las personas trabajadoras, el proponerlo a la empresa y que la empresa tenía que, de una manera muy objetiva, justificar si no se podía producir esa adaptación. Entre otras medidas, esta es la que tiene que ver más con planes de igualdad, además de la que os he mencionado antes, del tema de la obligatoriedad, que también ha cambiado. Otras, por ejemplo, pues es lo que decíamos, ¿no? De las infracciones por incumplimiento, que se considera un incumplimiento grave de la ley, por tanto se ha negociado como un procedimiento negociado en el marco de un convenio colectivo y no se cumplen, es una infracción que se puede llevar de manera judicial, así que vamos a poner medidas en nuestro plan de igualdad negociadas, aprobadas por los órganos de gobierno y consensuadas con la representación de las personas trabajadoras dentro de la Comisión de Igualdad, perdón, y esas medidas son ajustadas, porque si no se cumplen, bueno, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Además, bueno, se previó un aumento en el tema de los permisos de nacimiento y de lactancia. Ya hemos visto cómo, sobre todo el permiso de paternidad, ¿no? Ha ido aumentando en los últimos años. Además, se pedía un aumento en el tema del permiso de lactancia y que ambos progenitores pudieran acogerse al mismo, ¿no? También sobre el tema de los permisos por nacimiento, que pasaba de ser de un progenitor a ambos progenitores. También en caso, por ejemplo, de adopción o de acogida de menores también. Y el que os comentaba de por nacimiento, espero que lo veáis bien. Las modificaciones que introdujo fue con respecto al permiso de paternidad, las 16 semanas, 6 semanas obligatorias interrumpidas inmediatamente después del parto para ambos progenitores. Esto se ha ido aumentando, así salió, ya estamos ya en 8 semanas 2019, 12 semanas en 2020, que son de lo que pueden disfrutar los padres que tengan ahora criaturas. La madre puede ceder 2 semanas de su permiso no obligatorio. Esto de las cesiones, además de los permisos, tiene mucho que ver con, pues eso, con ese fomento de la corresponsabilidad. En este sentido, seguro que conocéis el trabajo que está haciendo la Pepina, que es la plataforma por la igualdad de permisos personales intransferibles. No he dicho bien seguro las siglas, pero lo podéis googlear y lo vais a encontrar.
bueno, digamos que su activismo está muy dirigido a que precisamente no haya un traspaso de permisos entre los progenitores, ¿no? Que sean permisos iguales e intransferibles, considerando siempre la naturaleza biológica del hecho del parto. Quiero decir que las mujeres pues necesitamos un tiempo para recuperarnos del mismo, pero una vez que preferiblemente es acompañada como está sucediendo en estos momentos, ¿no? Pero a partir de ese momento, si permitimos, digamos, un traspaso de los permisos continuamente, ¿no? Entre un progenitor y otro, por esa tendencia que decimos natural, que no sabemos de dónde viene, pero sí que lo sabemos, al final la madre acaba con permisos muy largos y el padre acaba incorporándose pronto a las empresas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que al final el mercado de trabajo penaliza siempre a las mujeres. Estamos en sociedades capitalistas. Ya quisiera yo que las empresas no tuvieran en cuenta cuando estás fuera del mercado laboral, pero eso no sucede. Además tenemos que tener criaturas porque nos tienen que pagar la pensión y porque no tienen que hacer más. No puede ser un país, ¿no?, solo de personas ancianas y a los estados les conviene que haya niños y niñas, entre otras cosas, y sin meternos en temas de derechos humanos y demás, porque necesitan fuerza de trabajo futura. Por tanto, si tenemos que promover que nazcan niños y niñas, tenemos que crear políticas de fomento de la maternidad y la paternidad, pero ojo, cuidado, que no acabemos con permisos súper extendidos para las madres, que las penalicen al volver al mercado de trabajo, sin promover que sean los varones los que también se acojan a los permisos. La única manera que tenemos de que no se produzca esa penalización es cuando hombres y mujeres optan por acogerse a las medidas en igualdad de condiciones. Porque es lo que decíamos, a las empresas no les gusta que las personas se cojan su permiso. Eso lo tenemos clarísimo. Si siempre esas personas son mujeres, al final, 2 más 2, 4, las empresas prefieren no contratar a mujeres porque se cogen más permisos o se les ofrecen contratos parciales o el tema de la temporalidad, porque, bueno, en fin, tampoco necesitas trabajar tanto tiempo, salarios menores, pensiones menores, cuando somos mayores, ¿no? Y no salimos de esa rueda. No salimos. Y atrapadas ahí en los cuidados, ¿no? Entonces, las políticas públicas respecto al empleo, lo que tiene que velar es eso, porque haya una participación de hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Y no es solo eso, que las mujeres se vayan para afuera, sino que los hombres entren para adentro y se cojan también sus permisos. Si son iguales e intransferibles, quiere decir que tú no lo quieres coger, pues no pasa nada, pero lo pierdes, promueves que el varón se quede en casa un tiempo con la criatura. Que además de traer lo suyo, que quienes hemos criado lo sabemos, permite que las empresas perciban que los hombres también pueden estar fuera del mercado laboral 3 o 4 meses. Que además no pasa nada, porque vamos a tener una vida laboral, posiblemente nosotros nos jubilemos, larguísima. Y parece que es que 4 meses o 5, en fin, se acaba el mundo. Pero bueno, lo cierto es que es así. Y al final sí que se crea esa relación entre mujer trabajadora, mujer que se ausenta de su puesto de trabajo. Madre trabajadora. O madre con personas a su cargo, ¿no? Si conseguimos, mediante la legislación, que también los varones cojan esas medidas, pues es cuando se producen cambios. En otros países donde ya llevan más tiempo haciéndolo, lo que decíamos, los cambios a nivel de cultura organizativa o de sociales son bastante visibles. En Suecia, hace 2 o 3 generaciones, no, o sea, cuando nos parecen extraterrestres los suecos, y no es que sean extraterrestres, es que llevan mucho tiempo de implantación de políticas de este tipo, y cuando ha habido varias generaciones que han pasado por cogerse los permisos, pues se ve completamente natural, y además a muchísimos varones les apetece cogerse sus permisos y no ser penalizados, ojo, también, porque ellos también sufren penalización en el mercado laboral si deciden cogérselos, cuando se ha hecho durante un tiempo. Luego ya es lo normal, es lo natural y es lo culturalmente aceptable, y no al revés, no se penaliza, ¿no? Voy así, que me rollo. Vamos.
Ahora vamos a hablar un poco de nosotras. Ya va quedando menos, ¿eh? Lo prometo. Con respecto a nosotras, la federación lleva desde el año 2009 desarrollando programas y realizando asesoramiento y consultoría en temas de planes de igualdad. En la actualidad estamos 3 personas en el equipo. Para la próxima nos juntamos todas para que podáis conocernos también. Y además de trabajar con empresas de diferentes sectores, la verdad que este año, por ejemplo, estamos trabajando pues desde el sector tecnológico hasta temas de aguas y de hidrocarburos y ese tipo de cuestiones, hasta empresas de transportes. O sea que este año estamos asesorando a empresas y acompañándonos en el plan de igualdad de muy diversos ámbitos. Y hasta entonces también ha sido así, o sea que hemos trabajado y se ha llevado un trabajo muy importante y de, digamos, también de expandir los servicios que tiene la federación y la capacidad que tenemos, pues por la experiencia que tenemos, ¿no? De acompañar a empresas y se ha hecho una labor durante mucho tiempo muy importante de promover la igualdad de las empresas, de estar en foros y bueno, es una labor que se ha hecho y que ahora pues, bueno, vamos recogiendo también frutos. En la actualidad además tenemos 3 programas subvencionados por 3 subvencionadores distintos. También son programas de continuidad, los 3 ya llevan algunos años. Tenemos un programa que trabaja con entidades del ámbito de adicciones. Algunas de las entidades participantes os las he puesto por aquí, aunque ya lleva más tiempo. Estas son con las que estamos trabajando este año. Es a nivel estatal, hay Asturias, me ocurre Toledo, Galicia, Madrid, Cataluña, o sea que estamos trabajando con entidades de toda España. Y además estamos haciendo un seguimiento de las entidades con las que se ha trabajado años anteriores. Aparte de invitarlas a todos nuestros eventos y webinars y estas cosas, las acompañamos con las dudas en la implantación de su plan. O sea, que no es que les hayamos hecho el plan y nos hayamos olvidado de ellas, sino que realizamos un seguimiento y una atención y una consulta. Hay también un programa que lleva varios años, que es un programa estatal con entidades que trabajan también con personas voluntarias en toda España. En la actualidad estamos trabajando con estas, como podéis ver, igual pues en Málaga, Baleares, también Cataluña, por ejemplo es de Ceuta, Cantabria, Huelva, Almería, que es esta fundación, en fin. Intentamos también llegar un poco a un espectro estatal, son programas supraterritoriales, lo que se busca es que no dé una centralidad solo en Madrid, aunque a veces nos pasa que hay muchas organizaciones que se ven en Madrid, pero en fin, España es muy grande y hay muchas organizaciones y queremos llegar a todas ellas. De hecho, hay un programa específico que es este, que es para planes de igualdad en entidades sociales, y aquí podríamos meter a micropymes. Lo que pasa es que al final trabajamos siempre con entidades sociales de la Comunidad de Madrid. Bueno, y aquí pues algunas de las que estamos trabajando ahora, también de diferentes ámbitos, desde atención a personas con discapacidad, de salud mental, también alguna incluso de adicciones, medio ambiente, de tipo cultural y demás, ¿no? Tengo que señalar que los 3 programas pues, están en ejecución desde principios de año, que bueno, seguimos atendiendo peticiones, aunque ya tenemos seleccionadas las entidades, pero no dudéis en si os interesa pues mandarnos una solicitud, porque si no puede ser en esta convocatoria, pues espero que sea en futuras. Lo que tienen de características los 3, bueno, para atrás, los 3 programas, y eso sí que lo tenéis que tener en cuenta, luego nosotras ya veríamos dónde marcaros, es que tiene que ser para entidades sociales de menos de 30 personas en la plantilla. ¿Qué pasa con las que son mayores? Hemos acompañado también, este año todavía no tenemos la convocatoria para entidades de mayor tamaño, sobre todo para las subvenciones públicas que se publican para también tendentes a igualdad, a conseguir la igualdad de la empresa, de ayuda a entidades sociales y empresas normalmente de 50, entre 30 y 50 y demás, que no pueden permitírselo. Y hemos realizado pues esas labores
de acompañamiento y de presentación de documentación y demás. Este año todavía, la verdad, es que no sabemos cuándo se van a presentar. Y ya voy a ir casi terminando, pero sí que me gustaría mostraros como unas características bastante comunes que encontramos en organizaciones a las que estamos haciendo el diagnóstico y con las que estamos trabajando, con las que se han trabajado en otros años, porque, bueno, al final, en algunas cosas no parecemos un montón las organizaciones sociales, en otras es nada, pero en algunas un montón. Y entonces algunas características que hemos visto en estas entidades de menos de 30 personas en la plantilla, altamente feminizadas o con trabajadoras mujeres. También ahí tenemos nuestra segregación horizontal, no solo de manera interna, por departamentos, sino también incluso dentro de lo que es el ámbito de la intervención, porque nosotros ahora que trabajamos eso con organizaciones de muy diversa índole y de colectivos de atención tan diferentes, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, las entidades de adicciones tienen más varones que otro tipo de entidades, con las que trabajan con población reclusa. Hay segregación, habría que ver, posiblemente también tengamos algunos clichés o algunos estereotipos respecto a que los hombres son más capaces de desarrollar esas funciones. También en algunas que trabajan con chavales y chavalas de centros de menores, ¿no? Como que ahí encontramos más varones. No sé si quizás habría que dar una vuelta, una reflexión sobre si quizás ahí también estamos pensando que son necesarias la fuerza o que los varones parece que... No sé, ahí habría que pensar si realmente estamos cayendo en eso, pero lo cierto es que hay una mayor presencia. Está muy bien, que quiere decir que uno de los trabajos que tenemos que hacer en el tercer sector es promover que los varones se incorporen, porque además también van a mejorar las condiciones del sector. De eso estoy totalmente segura. Los sectores profesionales o laborales no masculinizados tienen normalmente mejores condiciones de trabajo. O sea, que nos viene fenomenal que equilibremos la situación. Otra de las características comunes es que en el tercer sector somos personas muy cualificadas, que hemos estudiado mucho y además de estar muy comprometidas con las causas que tenemos. Pero sí es verdad que en general las plantillas están muy cualificadas. Lo que decimos, existe cierta segregación vertical también. Bien es cierto que el tercer sector de acción social, y en ese sentido, igual se lo paso a las compañeras, de hecho ya había creo que 52, 48, o sea que ya hay más mujeres en órganos de dirección. Sin embargo, a pesar de eso, fijaos cómo llama la atención que siendo un sector muy feminizado, hay muchísimas organizaciones dirigidas por varones o que los puestos directivos son de varones, o las juntas directivas y demás. Y en un sector tan feminizado como este. De hecho, por ejemplo, en cooperación es una barbaridad, como un 70-30, ¿no? de mujeres en puestos directivos. Y lo que decíamos, ¿qué pasa con la horizontalidad también? Que a veces encontramos pues, más mujeres en administración, más mujeres en comunicación, recursos humanos, orientación psicológica, depende, ¿no? También ahí vemos como hay cierto reparto de hombres y mujeres dentro de las propias organizaciones que responden un poco también a esa segregación del mercado laboral. Otra de las características que hemos encontrado, pues el tema de la promoción. En el sector de acción social, pues hay una nula o escasísima promoción profesional. Las personas que normalmente entran de técnicas, como muchos son técnicas responsables, y ahí se queda la cosa. Pocas veces pues, hay posibilidades de ir más allá con respecto a eso. También, y algo muy positivo, para poner algo bueno, es que nosotros observamos una ligerísima o nula brecha salarial. De hecho, bueno, cuando se produce brecha es por eso, porque a lo mejor tenemos a muy pocos hombres y los tenemos en dirección de recursos humanos, sobre todo dirección financiera y demás. Entonces ahí se nos abre un poco de brecha entre hombres y mujeres, pero hay muy pocas. Las condiciones de conciliación y demás en general son bastante parecidas, flexibilidad de horarios, horarios coincidentes con la jornada escolar. Muchísimas entidades, muchísimas se han lanzado con el teletrabajo antes de que de repente nos tuviéramos que lanzar con el teletrabajo todo el mundo. Y ya lo tenían regulado y por eso decimos que es un procedimiento negociado y que es un procedimiento que tiene que
bueno, que está sobre el papel y que, por tanto, si la entidad establece que hay teletrabajo, tiene que facilitarlo a sus trabajadores y trabajadoras. Lo de los planes de formación encontramos pocos, no porque no se realice esa formación, sino porque no esté sistematizado. Y esto pasa en general con otro tipo de procesos dentro de las entidades, que las entidades sociales hacemos un montón de cosas, pero a veces sistematizamos poco. Sí que es verdad que, por ejemplo, las organizaciones que se meten con temas de calidad y cosas así, como te obligan a tener esa sistematización y protocolarización de procesos, pues acaban teniendo planes de todo. Y eso está muy bien, porque es una de las medidas que nosotras articulamos cuando no existe ya. El tema del plan de formación y de cómo se seleccionan los cursos, quién asiste a los mismos, son obligatorios o no, en qué horarios se realizan, porque ahí también es una trampa, sí realizo, que a veces lo vemos, ¿no? En algunas entidades que se hacen cursos los fines de semana. Claro, luego no van las mujeres, poco no van a ir las mujeres y volvemos a lo mismo. Si los fines de semana tienes que cuidar porque no te ayudan a cuidar o no te ponen los dos, pues al final no podemos formarnos, no podemos trabajar, entonces estamos en la... Tema de medidas de acoso sexual y por razón de sexo, pocas entidades los tienen todavía y son medidas estándar. Lo que os decía aquí, que contamos con muchas medidas y procedimientos, pero a veces protocolarizamos poco, hace falta mucho más manuales, mucha más sistematización. ¿Cómo se hace la selección de personas? Sistemático. ¿Cómo es el plan de formación? Sistemático. ¿Cómo se promociona? ¿Cómo es la asignación salarial? ¿Cómo es la clasificación profesional? Es un rollo, pero hay que sistematizar. Y también tengo aquí como las dos partes, ¿no? Por un lado está la sensación de si nosotros de aquí, si aquí somos iguales, si aquí no se producen desigualdades ninguna, si además estamos muy comprometidas. Y no te digo que no, pero también te digo que a veces diagnosticas y te llevas una sorpresa y no hay esa igualdad tan real que parece. Y lo que sí que hay seguro es un alto sentimiento de pertenencia en las organizaciones, una implicación brutal de las plantillas. La gente es muy potente, como decíamos, está muy formada y está muy por la causa, y eso es muy del tercer sector, y yo chapo por nosotras y nosotros también. De hecho, bueno, aquí para terminar, he introducido, hay algunas buenas prácticas que tienen algunas entidades, por ejemplo, Profesión, que ha incluido en su formación sobre igualdad de oportunidades, pues plazas para las personas voluntarias, por ejemplo, la incorporación de un punto del plan de igualdad en su convenio colectivo, en fin, he puesto algunas. Incorporar como requisito deseable, lo ponemos casi siempre, el tema de la formación en igualdad de oportunidades para la plantilla que se incorpore. Otras buenas prácticas, por ejemplo, es temas de sensibilización a los varones de la entidad para que se acojan a las medidas de conciliación. Una medida muy estándar que nosotras utilizamos ahora es el de crear algún material informativo para que los hombres vean pues, cuáles son las medidas actuales que tienen, ¿no? Todo lo que hemos visto de permiso de nacimiento, de lactancia, o por ejemplo, el tema de transformar contratos. Esta medida también la solemos impulsar bastante, que es ante la posibilidad transformar los contratos temporales en indefinidos y de jornada parcial a jornada completa, porque prácticamente son los únicos mecanismos de promoción que tenemos dentro de las entidades. Y yo ya con esto, pues me despido por el momento. Muchas gracias y pues soy toda oídos. ¿Me cuenta, Rosa? Muchas gracias, de verdad, Susana. Muy interesante toda tu intervención. La parte final me ha encantado porque nos has diagnosticado al tercer sector con la experiencia y la verdad, bueno, te agradecemos mucho tu intervención. Tenemos poquitas preguntas para ver si se anima las personas participantes. Yo tengo alguna y bueno, sí que es verdad que hay una pregunta que nos dice que si llega el programa a Canarias y si no llegáis, si planeáis llegar. ¿Perdón? A Canarias. ¿Es alguna organización en que está en Canarias? Ay, pues la verdad es que nos encantaría trabajar con la organización de Canarias. Es verdad que no, el proyecto estatal este año sí que estamos trabajando con Baleares, pero no con Canarias. Y por supuesto que si cumple con los requisitos pueden pedir participar en el proyecto.
siempre eso, siempre y cuando sean menos de 30 personas en la plantilla de personal laboral. Como os decía, es cierto que las entidades ya están siendo seleccionadas, pero también es verdad y por desgracia también por la situación que tenemos, algunas entidades que empezaron en enero o febrero, igual se están dando, algunas se nos ha dado de baja en el proceso, pues porque ha sobrevenido todo esto del coronavirus, tienen un lío de narices, están en ERTE, se están reajustando tareas, no pueden seguir con el plan de igualdad y estamos incorporando alguna nueva. Y si se quedan en lista de espera, vamos, contando con Canarias para el año que viene sin ningún problema. Vale, muchas gracias. Recordaros, bueno, para poneros en contacto con el área de igualdad que lidera Susana, el correo de ella es s.santos@fmujerprogresista de planes de igualdad. Os ponéis en contacto con nosotras y nosotras os derivamos rápidamente al equipo sin problemas y ya os van solventando cualquier duda o si queréis plantearles alguna otra cuestión. Bueno, no hay más, sí hay más preguntas, ¿verdad? Sí. ¿Hay más? Un momentito. Que las pincho, las tienes. Sí. No hay más. No, todas las demás las hemos respondido, Susana, porque una de ellas nos decía si se podían descargar los recursos que estabas planteando y les hemos contestado que sí, que por supuesto les mandaremos la presentación. Mira, hay otra que nos plantea Sara. Esto es un poco como Pedro Sánchez. Te comentamos. Un poco presidenta de repente. Claro. Mira, te comento. Dice, buenos días. Por ejemplo, en mi entidad entiendo que tenemos plan de igualdad porque la plantilla a nivel estatal es de mucho más de 250 personas. Pero en mi territorio somos solo 23. No nos facilitan medidas de conciliación en cuanto a horarios flexibles. Tan solo reducciones de jornada para quienes tienen hijos o hijas. En este caso, ¿qué podríamos hacer? Uy, gracias, Sara. Voy a hacer yo también como hace Pedro Sánchez. Tendríamos que ver, vamos a ver, hay entidades que lo de los planes de igualdad también va con el PIB. Quiero decir que el hecho de que la matriz tenga plan de igualdad, habría que ver si vosotras, digamos, estáis enmarcadas dentro de ese plan de igualdad o no, porque eso es una de las cuestiones que tendríamos primero que ver. Los planes de igualdad, sobre todo lo que os decía, si han sido negociados en el marco de un convenio y encima si están registrados, son de obligado cumplimiento. Bueno, pues ahí también al igual puedes, una vez que averigües si es verdad que estáis dentro comprendidas dentro de la regulación de ese marco del plan de igualdad, si veis que lo estáis, pues igual podéis poneros en contacto con la Comisión de Igualdad también y que os aclaren un poco qué medidas se están llevando a cabo o no por parte de la organización para saber también a qué medidas os podéis acoger. Porque, bueno, el plan de igualdad es lo que decíamos. En teoría y en la práctica debería de cumplirse, pero también tenéis que ver si sois sujetos de derecho de ese plan o vuestra entidad pequeña con otro CIF, aunque pertenezcáis a una plataforma o estéis en un paraguas, necesita su propio plan. Y para ahí pues os ayudamos nosotros. Y espero haberte contestado. Sí. Muchas gracias. Si no, Sara, nos puedes seguir preguntando y Susana te va aclarando. Mira, Patricia nos dice que cuando hablas de 30 personas son contratados indefinidos y a tiempo completo. Sí, es personal laboral, con contrato. Pero da igual que sea indefinido, temporal, ¿no, Susana? A tiempo completo. De hecho, una de las cuestiones de cuando hacemos los diagnósticos, os aclaro si queréis ahí un poco más la metodología. Nosotros cuando cuando ya trabajamos con las entidades, con las empresas y nos ponemos a hacer el diagnóstico, tenemos varias herramientas metodológicas para extraer la información, para que nos digan cómo está la foto, ¿no? Y saber luego por dónde tirar. Hay una parte que es cualitativa, donde hacemos preguntas sobre procesos, unos cuestionarios. La entidad, ¿cómo realizáis la selección de personal? ¿Quién se ocupa de qué? ¿Cómo es la formación? ¿En qué horario se imparte? Bueno, una serie de preguntas. ¿Cuáles? Y luego hay una parte cuantitativa, que lo hacemos con unas tablas de la muerte, porque algunas son con muchísimos parámetros, en Excel, donde se meten datos. Y uno de los datos que se mete es tipos de contrato. Por tanto, temporales, a tiempo parcial, tiempo completo. Nosotros pedimos toda la información. ¿Cuántas personas trabajan?
Vale, ¿qué contratos tienen? ¿Qué jornadas? ¿Cuáles son los salarios? Y con el tema de eso, por ejemplo, con lo de para el tema de la brecha salarial, lo que se hace es igual en la empresa. Dame, salario por categoría profesional. En esta categoría profesional, ¿cuánto cobran hombres? ¿Cuánto cobran las mujeres? En esta. Y eso tú lo sumas, haces tu media y tú ves si se está produciendo una desigualdad o no. Pero se reconoce todo el personal laboral. Lo que nos metemos es a voluntariado, salvo lo que os decía. Sí que nosotras solemos meter un eje de voluntariado, pero que son medidas, pues, por ejemplo, hacer una formación en igualdad de oportunidades en personas voluntarias, meter un manual de acogida con perspectiva de género para personas voluntarias, pero ya no son medidas laborales, son medidas pues que por nuestro compromiso y porque trabajamos con personas voluntarias, pues las metemos. Pero es personal laboral, porque es una organización laboral. Ok, Susana, muchas gracias. Preguntan también, Kenia, ¿dónde se deben inscribir los planes? Vale, pues Kenia, lo que os comentaba antes, no tenemos desarrollo reglamentario respecto a ese registro de planes de igualdad que se iba a concretar en el Real Decreto del año pasado. Entonces, hay un registro que es el RECON, que es donde se registran los convenios colectivos. Cuando un plan de igualdad se negocia en el marco también de la negociación de un convenio colectivo, muchas veces se inscriben en este registro. Ahora mismo, pero vamos, que no están todos inscritos para nada, pero no hay ahora mismo nada más. Comunidad Valenciana, y dejadme ahí que piense, y si no lo busco, tiene un registro autonómico, pero es un caso muy excepcional. Normalmente no, es que no, de momento no hay registro. Cuando se habilite, que espero lo que os decía, que no se postergue y se habilite algún registro, habrá que ir a que nos lo sellen y nos lo validen. Pero de momento, pues ahí lo tenemos. No en un cajón porque es para aplicarlo, pero lo tenemos nosotros. Muchas gracias, Susana. Miriam, bueno, tenemos muchas preguntas, Susana. Tenemos... la gente se ha animado, sí. Eso es. Bueno, hago yo una, haces tú, Miriam, otra, nos vamos alternando así para ver si no se nos escapa ninguna. Efectivamente, había una mano también levantada porque Andrea Moreno González nos hace la siguiente pregunta, Susana. Dice, en el tercer sector, muchas entidades dependen ampliamente de la financiación pública y de programas que tienen una temporalización limitada. Ese hecho promueve la precariedad de las trabajadoras sujetas a contrataciones temporales. ¿Se plantea desde la Administración algún plan para reducir esa temporalidad? ¿Qué pueden hacer las entidades sociales en ese sentido? Vale, gracias. Pues mira, sobre si las administraciones están planteándose hacer algo, pues no lo sé, no te puedo responder, pero es verdad que desde las plataformas, la PTS, la PTS de la Comunidad de Madrid, en el caso de Madrid o de las autonómicas, la plataforma de ONGs de acción social, se promueve una mejora de las condiciones laborales de las personas del tercer sector, de que se amplíen los márgenes de financiación, de que se vuelvan a los convenios o los proyectos bianuales. Por ejemplo, creo que Canarias, de hecho, ahora ya que me ha venido Canarias a la cabeza por lo de antes, ya estaba suscribiendo contratos bianuales, o sea que se está procurando, me da la sensación, a nivel de administración, que vayan mejorando esas condiciones, pero es una decisión al final política, ¿no? y de las administraciones. Y la segunda pregunta, que se me ha olvidado, yo no sé cómo Pedro Sánchez fuera la segunda pregunta. Sí, nada, no te preocupes. La segunda pregunta es, ¿qué pueden hacer las entidades sociales en ese sentido? Vale, gracias. Voy a empezar a mirar yo la rueda de prensa con otros ojos, porque tiene eso aquí, acordarse. ¿Qué podemos hacer? Nosotras, medidas que planteamos en los planes de igualdad. Siempre ponemos esto de, en la medida de lo posible, lo de la reconversión de contratos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto, al año siguiente ese proyecto pues le da más dinero, pues no coger a nadie de fuera, sino promover que un contrato que esté ya en la entidad, que esté a jornada parcial, pase a jornada completa, o una persona que estaba temporal se le haga indefinida. Ahora mismo es que nos movemos con los márgenes que nos dejan los financiadores. Entonces, si los financiadores nos quitan y nos ponen, pues es movernos con respecto a eso. Pero lo que se trata al final es de, con las personas con las que ya trabajamos, pues ofrecerles una mejor relación contractual con respecto a la organización.
Entonces, eso es lo que se puede hacer en la medida en la que hay más margen económico, mejorar para empezar las condiciones de las personas que ya tengo, vía contrato o vía pluses, o lo que pasa es que lo de los pluses ya es más, a veces es más complicado, pero desde luego reconversiones de contratos, de temporales indefinidos y de jornadas parciales a jornadas completas. Ok, gracias, Susana. Retomo la de Sara porque Sara Fuentes nos dice, disculpad, con las prisas creo que no me he explicado bien. En mi entidad tenemos el mismo CIF en toda la entidad. ¿Te acuerdas el tema de si le... y de hecho, cuando firmamos el contrato ya está escrito que existe y se aplica plan de igualdad. Mi pregunta sería más bien, si habiendo plan de igualdad, este avala para poder pedir flexibilidad horaria por otros motivos que no sean exclusivamente maternidad o cuidado de mayores, o si esto realmente no sería vinculante. Claro, tendréis que ver qué está establecido en el plan de igualdad. Es que no sé si el plan de igualdad establece que la flexibilidad horaria sea únicamente por cuidado de menor dependiente o cualquier persona puede solicitarla. Tendréis que ver y si no, pues consultad a la comisión o a la persona, siempre hay un agente de igualdad, una persona como de referencia que os explique muy bien la medida concreta para ver si es que la medida está, pero nos están dejando que os acojáis a ella, o la medida es que no está y realmente es solo una medida, por ejemplo, para madres y padres. Ahí es que tenéis que ver, Sara, yo te recomiendo eso. Seguramente tenéis delegadas de personal, o porque si ya es una entidad muy grande, comité de empresa, seguro que está la comisión de seguimiento del plan y tenéis una persona o personas de referencia de la comisión de igualdad. Pues preguntadle, puesto que ya os regís por el mismo plan, ¿qué pone exactamente? Y si me pone exactamente una cosa y no la están cumpliendo, pues bueno, ya ves las medidas que tomas. Pero bueno, primero vamos a ver qué es lo que pone, porque a lo mejor es que realmente no te puedes acoger. Vamos a ver. Eso ya es sobre el papel. Muy bien, Susana, muchas gracias. Bueno, también otra compañera, Santiago García, nos lanzaba esta pregunta. Si una organización elabora su plan de igualdad y lo añade a su convenio colectivo, ¿cuándo se debe enviar el plan de igualdad? ¿Se envía por separado o junto al convenio? ¿Pero te refieres al registro? Imagino que se referirá al registro, y lo suyo es que cuando registren el convenio registren el plan, en el RECON que os decía, si está negociado dentro del, o sea, que se hace a la vez. Eso es creo que es lo que consultaba. Sí, yo creo que sí, tal y como está planteada la pregunta, yo creo que efectivamente se refiere al registro. O sea, si lo han negociado uno en el marco del otro, pues cuando se registre el convenio, se registra el plan en el RECON, este famoso. Ok. Elisa Gallardo dice, hola, ¿el negociado de empresas del plan de igualdad debe ser siempre con representación legal? De las personas trabajadoras, si la hay, tiene que estar. O sea, si hay representación sindical, tiene que estar en la negociación del plan de igualdad. Es que es un procedimiento negociado. Y es lo que decíamos, ¿no? O lo que comentaba la compañera antes, ¿qué pasa si hay un incumplimiento? Si tú sobre el papel has dicho que garantizas a la plantilla unas medidas y luego le estás diciendo que no, eso es derecho laboral. O sea, que al final te puedes ver en un problema. Por tanto, si hay representación legal de las personas, no hace falta que todo el comité de empresa esté en la comisión de igualdad, pero sí que haya una representación, porque es un procedimiento negociado. Si no la hay, que eso pasa en muchas entidades porque son muy pequeñas, pues nada, hay entidades hasta que hacen sus elecciones y eligen a sus representantes a la comisión de igualdad. Hay entidades que son las voluntarias, o sea, personas voluntarias, no voluntarias de voluntariado, que se ofrecen a participar. Hay personas que son las que están más formadas que lo hacen. Vale, pero si hay representación legal de las personas trabajadoras, al menos una tiene que estar en la comisión de igualdad. Bueno, esa es mi recomendación, desde luego. Y deberéis hacerlo así. Muy bien, muchas gracias, Susana. Luego, Javier Soler Vidal nos lanzaba una pregunta muy cortita, pero muy concreta. En los ejes voluntarios indicabas salud laboral y luego pone más abajo, ¿podrías ponernos algún ejemplo, por favor? Vale, pues mira, un ejemplo de salud laboral es ver qué plan, ¿cómo se llama este? ¿Qué plan de prevención? ¿Qué plan de prevención de riesgos laborales hay en la entidad o en la empresa? Si hay o no hay protocolo de prevención de riesgos laborales y si ese protocolo contempla, por ejemplo, necesidades especiales de las trabajadoras, por ejemplo, temas de embarazo o de lactancia. Eso es una medida de salud laboral, por ejemplo, tema de riesgos laborales.
Y así a bote y pronto, pues me tengo que acordar de alguna más, pero te puedo poner a mí si necesitas, te puedo mandar varias para que puedas, pero bueno, tiene que ver con eso, con la salud laboral de las personas de la plantilla, de su prevención de riesgos, por ejemplo. Genial, Susana. Tenemos comentarios que nos dicen que es muy interesante, también hay que trasladártelo también, date un respiro, que si vamos a enviar la presentación, efectivamente lo hemos puesto, que vamos a enviar la presentación y el contacto que tenéis con Susana para cualquier otra consulta. Sara insiste, que yo creo que más o menos está contestado, que si se podría hacer algo a nivel local o no se puede hacer nada, un poco la pregunta de su entidad local, ¿no? Lo que ya has contestado, que tendría que ver su plan, ¿no? Claro, y sobre todo es que si tenéis el mismo CIF, o sea, lo que digamos que si tuvierais otro CIF distinto y fuera una confederación o fuera una federación, o sea, que es un paraguas del cual vosotras colgáis, pues vosotras como entidad miembro podéis tener vuestro propio plan porque es otro CIF. Pero si estamos hablando de una empresa o entidad con sucursales a nivel autonómico y vuestro CIF es el mismo, pues os regís por la matriz y por tanto tenéis que mirar eso lo que te he dicho, busca representación de las trabajadoras y la comisión de seguimiento del plan, que te enseñen bien qué es lo que hay en el plan, o seguro que lo tenéis a vuestra disposición y lo puedes leer, pero bueno, sí, siempre está bien contar con la persona de referencia, que seguro que hay un agente de igualdad en la empresa, en la entidad, que te puede explicar un poco en qué consiste la medida. Y a lo mejor dice, pues mira, todavía, o es que está prevista en el plan, pero para el 2023, entonces todavía no. Claro, si no estuviera prevista, Susana, entiendo que incluso en un nuevo diagnóstico, cuando haya preguntas a la plantilla en ese diagnóstico, pues que digamos la misma plantilla sea proactiva y promueva esa medida que Sara plantea, en el caso de que no esté registrada, que no sabemos, ¿no? Sí, porque de hecho es verdad que se me ha olvidado mencionarlo, así que fenomenal, porque me lo has recordado. Con las entidades sociales lo hacemos menos porque son plantillas muy pequeñas, pero con las empresas, dentro de la parte cualitativa del diagnóstico, mandamos también, hacemos un informe de opinión a las personas trabajadoras. Entonces les mandamos una serie de unos cuestionarios para que nos comenten. Pues nosotras ponemos también primero una parte sobre igualdad más general para hacernos una idea también de cuál es la situación. Pues ¿tú crees que mujeres y hombres están igual en el trabajo? ¿Crees que son necesarios instrumentos como el plan de igualdad? Preguntamos así como más macro y luego vamos a lo micro. Y hacemos preguntas, pues, ¿crees que tu organización o tu empresa considera o tiene compromiso con la igualdad de oportunidades? ¿Alguna vez has sentido que no se te tenía en cuenta? ¿Piensas que las aportaciones de hombres y mujeres se valoran de la misma manera? ¿Qué sucede con la promoción femenina? En fin, realizamos una serie de preguntas que también nos dan información cualitativa de cara al diagnóstico y luego a poner las medidas. Genial. Muy bien, fenomenal, Susana. Luego tenemos otra de Kenia Ramos, que nos pregunta primero dónde se hace el registro de los planes de igualdad y qué implicaciones tendría para la entidad que el plan se registre. De momento, bueno, lo que hemos visto antes, Kenia, no te preocupes, porque además estamos precisamente, claro, nos conocemos Kenia y yo, porque ahora mismo estamos haciendo el plan con ella, que no se preocupe, que de momento no tiene que registrarlo en ningún sitio. Ya os digo, porque además no lo estamos haciendo en una negociación de convenio, cuando se habilite el registro se llevará. O sea, que de momento que lo firmen cuando lo tengamos el plan de igualdad, que sea validado por las personas de la comisión y por los órganos de gobierno, y es un documento perfectamente oficial, pero bueno, tenemos que contar con ese registro para ver si se habilita. Muy bien, muchas gracias. Elena nos hace dos preguntas que tienen que ver con la brecha salarial, que importante también. Nos dice, ¿tenéis alguna herramienta específica para calcular la brecha salarial? Y también nos dice, ¿se hace una media de salario entre mujeres y hombres por categoría profesional? Claro, nosotros lo que hacemos es establecemos tenemos una herramienta donde efectivamente colocamos las categorías profesionales, hombres, mujeres y salarios. Y salario base, salario con complemento. Entonces vamos recopilando la información y colocando cuál es el salario en cada uno de esos niveles, con y sin complementos, y ves la media. Y es que además ves el mismo salario base enseguida. Qué pena, porque es que tengo algún cuadrito, lo que pasa es que me parece que tiene el nombre de la empresa y no, si lo llego a saber lo preparo para que lo podáis ver. Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo, pues eso, se ve, imagínate,
en la que estoy ahora, que por ejemplo os digo que tiene bastante fecha, por cierto, pues a lo mejor te pone categoría oficial de primera, salario, ¿no? Salario base, salario con complemento. Pero a lo mejor salario base. Hombres, 14.500. Mujeres, a veces 14.300. Vale. Salario con complementos, 17.800, 14.500. Ahí es ya cuando vas viendo la brecha. O sea que lo que vamos haciendo es colocando en cada categoría con y sin complementos los salarios y viendo las medias. No sé si te he contestado. Ya te digo que qué pena, para la próxima me preparo algo donde podáis ver la herramienta, quitando todos los datos para que no se vea, porque hay veces que canta un montón, porque de repente colocas hombres y mujeres y ves el salario y dices, pero qué barbaridad. O sea, una barbaridad. Y hay otras veces que no. De hecho, alguna vez incluso se nos ha abierto la brecha al revés. Pero también tengo que decir que ha sido, por ejemplo, en este caso, que soporta bastante brecha salarial, hay una categoría que se abre la brecha al revés porque son administrativas, que cobran más ellas que ellos, pero es casi anecdótico que se produzca. También es clave, yo lo que quiero decir es vuestra perspectiva también, ¿no? Porque no se trata de ver los números tal cual, sino de que sois capaces de hacer los cruces para detectar esas invisibilidades, ¿no? No sé cómo llamarlo, que a veces surge de la brecha salarial, que a veces no es tan sencillo como, sino que vosotras Claro, además hacéis... Usamos todas las dinámicas de estas de Excel, ¿no? Entonces, al final lo que vas viendo son cruces, en plan mujer, categoría, complemento, te haces una tabla. Mujer, nocturnidad, no sé qué. Entonces te va sacando la propia herramienta de Excel, ¿no? Vas sacando con la tabla dinámica todos los valores. Vas viendo todos los... A ver si he hecho brecha, a ver entre las madres si hay brecha. Y entonces pues, hacemos una tabla dinámica que sea mujer, madre, complemento. Yo que sé. Y entonces vamos viendo... O sea, que estaría como la tabla en bruto de sí, no, pero que luego vamos como trasteando con tablas dinámicas dónde está la brecha o por dónde se han abierto. Pues, o, por ejemplo, conforme van aumentando, eso a veces nos pasa, pues eso, las mujeres con respecto tienen responsabilidades familiares, se amplía la brecha. Pues eso, ese dato lo hemos sacado con una tabla dinámica. Al final, pues eso, mujer, hijos, hijas, sí, no. Entonces, todo esto, estas herramientas fantásticas tipo Excel, que te sacan una tabla y lo ves, es el valor. Pero aparte de las tablas dinámicas, lo que tú remarcabas, ¿no? El conocimiento y la formación que tenéis desde la perspectiva de género para... A ver qué pasa si... No pueden hacer la tabla además, porque, claro, tú dices, pues vamos a ver, o sea, la perspectiva de género lo que te da es decir, ¿qué pasa con las madres? ¿Y qué pasa con las mujeres mayores de tanto? ¿Y qué pasa con...? Eso es lo que te da la perspectiva de género, que luego es verdad que tienes tu herramienta que son 2 más 2, 4, pero lo que te hace pensar es, a ver aquí dónde está el meollo. Y eso, pues ya tú ya vas cruzando parámetros, lo que decimos, discapacidad, edad, tema de las cargas familiares, ¿no? O sea, pero eso te lo da la reflexión de género, que es la que tienes que tener para poder hacerlo. Muchas gracias, Susana. Yo estoy viendo, no veo ninguna más. Miriam, ¿hay alguna más? Bueno, yo estoy viendo que nos han preguntado si vamos a emitir un certificado de asistencia, ¿vale? Nos preguntaba también alguna compañera. Entonces, en ese sentido, aquellas personas que lo necesitéis, nos podéis escribir un correo a tsigualdad@fmujeresprogresistas.org y desde el correo os lo enviamos, que no tenemos ningún problema. Y además aquí aprovecho para comentaros, que no lo dijimos tampoco al inicio de la presentación, y es que una vez que termine el webinar vais a recibir un cuestionario de evaluación que os pedimos, por favor, que ya sabéis que estamos todas en el mismo barco, lo importante que es recibir todas vuestras valoraciones, porque son al final las que nos dan las claves para ir incorporando las mejoras, aparte de, obviamente, las fuentes de verificación que también necesitamos en este tipo de momentos. Y, bueno, simplemente haceros ese recordatorio, que una vez que termine lo vais a recibir y que os pedimos que, por favor, lo podáis compilar. Y luego más preguntas. Teníamos una de Aide Ríos Corral, que nos dice, Susana, ¿podrías ampliar el tema de las auditorías a realizar dentro de una comunidad? ¿Quién se encargaría de realizarla? Pues no lo sé, porque como no tenemos desarrollo reglamentario todavía, no sé qué prevé el Real Decreto de quién realice las auditorías salariales. En teoría deberían realizarlas las propias empresas o las propias organizaciones, pero no sé cómo van a articular el tema de quién hace las auditorías salariales.
a ver si vamos sabiendo más, pero en teoría deberían ser las propias empresas las que realizaran, de hecho, una auditoría periódica, que eso suele ser una medida muy de ese eje del plan de igualdad, revisar cada 2 años, por ejemplo, los salarios, porque a lo mejor lo que decimos, empezamos muy bien, ponemos las medidas, de repente hay contrataciones, hay movimiento, la cabra tira al monte y en 2 años tienes una brecha salarial otra vez de narices. Entonces, una revisión, por ejemplo, bianual de salarios es una medida muy de ese eje y muy recomendable para las empresas. Es que en las empresas hay otro nivel hay más margen. Es que las entidades sociales somos más 2 y 2, 4, por lo que decimos, estamos regidas por programas, entonces no hay, pues eso, igual que no puedes promover, pues tampoco hay no hay tantas altas y bajas, o sí hay temporalidad, pero está eso sujeta a programas, no hay ese movimiento en medio, es distinto que en las empresas hay más juguillo, también en ese sentido. Muy bien, yo creo que no hay más. Además, ya llevamos más de hora y media, Susana. O sea, perdona, Rosa, hay una última que he entrado ¿sí? hace... Hoy no me ha salido aquí. que acaba de entrar ahora mismo. Bueno, yo creo que eso, que efectivamente vamos a ir finalizando, pero bueno, para que no se quede tampoco ninguna ahí, ¿no? Sin respuesta. Mira, Susana, nos pregunta Lisa Gallardo que mediante qué recursos puede la plantilla de una empresa no sindicada formarse en igualdad. Formarse en igualdad a la plantilla. Bueno, pues para empezar con recursos como estos de los que estáis hoy, ¿no?, disfrutando de la formación que impartimos desde entidades o organismos que somos expertas en temas de igualdad. Los propios sindicatos tienen formación en igualdad, incluso para personas que no estén sindicadas. Quiere decir que ahí sí que lo que ya hay parte normalmente es de la implicación y la responsabilidad individual o de ese grupo de personas súper implicadas que decide formarse. Pero bueno, recurrir a organizaciones y entidades que tengan trayectoria, pues como la nuestra, yo voy a hacer también promoción, o como el programa, por ejemplo, en el que estáis vosotras de Tercer Sector en Igualdad, que bueno, pues que os está formando también en igualdad, aunque no forméis parte de un sindicato ni nada parecido. Yo quería añadir simplemente a lo que dice Susana, que efectivamente la Federación cuenta con proyectos subvencionados como este, como todos los que os ha explicado Susana, y luego efectivamente hacemos formación a entidades, ayuntamientos, empresas también que nos solicitan esa formación, pues a veces a Comisión de Igualdad, a personal de plantilla, y que luego nosotras también lo hacemos, pero igual que nosotras, muchas entidades, y informaros bien y bueno, que está ahí, ¿no? Hay muchos recursos de los que podéis ayudaros. A mí no me entra ninguna, Miriam, no sé si te ha entrado a ti alguna, porque la última tampoco me ha entrado y me ha preocupado, menos mal que estamos al final, pero bueno, pues... Ahora yo creo que no hay ninguna pendiente. Si no fuera así, también tenéis la opción de levantar la mano, como antes ha hecho una compañera que se había quedado una pregunta ahí sin responder y nos hizo un recordatorio. O sea que si hay alguna pregunta que hayáis emitido y no haya sido respondida, pues en ese momento sí que podéis levantar la mano. Y si no, pues efectivamente podemos ir ya finalizando, ¿no? Bueno, pues voy a ir cerrando. Si vemos alguna cosa, alguna pregunta, alguna mano, paro, pero bueno, agradecerte, Susana, de verdad, el tiempo que nos has dedicado. Desde mi punto de vista no soy objetiva, pero ha sido un taller muy interesante. Y seguro que yo creo que por las respuestas que estamos viendo, yo creo que se ha sido muy útil, porque está incidiendo además sobre situaciones y dudas concretas que al final muchas veces leemos y hay mucha teoría, pero aterrizarlo es lo complicado, y eso es lo que has hecho tú. Así es que agradecértelo primero a ti y bueno, por supuesto a todas las participantes del seminario online. Muchísimas gracias. Hemos tenido un porcentaje muy alto de que prestéis atención, que esta herramienta lo chiva, y bueno, pues os lo agradecemos de corazón. Seguimos con el proyecto Tercer Sector en Igualdad, como os decíamos, con la formación que tenemos online de formulación de proyectos, y próximamente en el mes de junio o el 8 de junio creo que empezaríamos otras estrategias directivas, y en septiembre también tenemos. Sí que es verdad que tenemos mucha demanda y que no somos capaces de dar respuesta porque la financiación es la que es, también lo comentaba Susana, pero bueno, pues aquí estamos un poco dando y haciendo todo lo que podemos para llegar al máximo de personas posibles. No sé si queréis añadir alguna cosa más.
Nada, están llegando sobre todo felicitaciones, ¿no? Que también yo creo que es importante compartirlas, de gracias, enhorabuena, muy interesante, gracias. Y bueno, así parece que a priori, ¿no? Estamos contentas con este seminario, así nos lo está haciendo llegar la gente. Y bueno, efectivamente agradecer a todas las personas asistentes que hayáis estado ahí todo este tiempo. Gracias, un saludo, muchas gracias. Enhorabuena una vez más, Susana. Y bueno, efectivamente yo creo que esa es la mejor foto, ¿no? Con la que nos podemos ahora mismo marchar, de agradecimiento y que realmente este seminario nos haya servido, como decía Rosa, efectivamente para aterrizar y para llevarnos las claves más importantes, ¿no? O sea que yo por mi parte, adiós y hasta la próxima. Susana, no sé si quieres ahí comentar también tú alguna cosa. Gracias a todas y es verdad, habéis estado muy atentas porque habéis hecho muchas preguntas, así que Eso siempre es buena sintomatología. Pero es que lo tiene no así no ver, ¿no? Que no sabes muy bien, que igual, oye, que podría estar ahí aburriendo mucho. Así que bueno, pues me alegro de que más o menos hayas solventado todas las dudas y si no, pues estamos a vuestra disposición todo el equipo en el mail que os he puesto aquí, de planes de igualdad. Así que muy bien, pues cerramos entonces el seminario online. Gracias. Venga, recordad el cuestionario que os va a llegar ahora, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.